Buenas tardes, profesora. Este es nuestro video que consiste sobre el análisis número 3 de nuestra política pública, que sería la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Nuestro grupo está conformado por Germán Cruz, Daniela Chávez y Franco Montiel. A modo de introducción, es importante recalcar que al hablar del tema de viviendas y asentamientos humanos, se debe tener claro que tratamos con un derecho humano fundamental. Partiendo de esto es donde se deben desarrollar estrategias que lo garanticen, que garanticen a todos los costarricenses como beneficiarios de este derecho humano. Según datos de la Nación del año 2023, 1.184.731 costarricenses cuentan con vivienda propia, donde dentro de esta misma cifra, 160.000 costarricenses aún se encuentran pagando su vivienda, pagando préstamos, etc. Asimismo, a día de hoy en la calle ahí viven 5.800 personas, cifra que está aumentando significativamente en este plazo de 3 años. Es decir, comenzando en el tema de pandemia se vio un aumento. Según esto, ¿verdad? Que son datos de Semanario Universidad 2023. Es por ello que debe brindarse el importante énfasis al tema de vivienda. En cuanto al modelo de gestión, queremos empezar por decir que esto es una de las políticas más completas que hemos analizado a nivel país. Para empezar, se da la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y de Vivienda. Aquí se crea este sistema nacional para, bueno, por medio de una ley o un decreto y el rol de la rectoría que lo rige es el Ministerio de Asentamiento y Vivienda, manos. También está coordinado por el Mideplan y además tiene una coordinación general permanente de diversas instituciones, tales como el BAMBI, el AIA, la Caja Costarricense del Seguro Social, el ICE, el Instituto Geográfico Nacional, pero además hay otras instituciones que no son permanentes, pero que sí se buscan para casos específicos o particulares, como el INAMU, el INEC, el IMAS, el Ministerio de Trabajo, el MOD, el CONAPAN, el MEP, entre otras instituciones que brindan acceso y más información para poder ejecutar el plan y dar el beneficio. También está el Consejo de Gestión de la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos. Este tiene la responsabilidad de convocar y coordinar los actores del Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. También coordina el apoyo con el MIDEPLAN a las acciones de los actores del sector vivienda en materia de planificación y actividades de los programas de la política pública. También da seguimiento a la planificación de actividades, eh, da seguimiento general a la ejecución de las actividades y establece diversos grupos de trabajo especializados para el seguimiento detallado de cada eje, línea de trabajo. eh, También elabora informes, eh, elabora y publica eh, todo lo necesario para la modificación de la política pública en cuanto se va actualizando y en cuanto va robusteciéndose. Además, está la creación de la Unidad de Gestión para la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, que es la Unidad de Gestión y la Unidad de Gestión para la Política de Ordenamiento Territorial. Em, Esta está encargada del impulso constante del cumplimiento de la política, la convocatoria y la coordinación de los grupos de trabajos específicos, el diseño y la construcción y el mantenimiento del sistema de la información en gestión a la política y la coordinación y actualización de la información. También están los grupos por temas. Aquí lo que se especifica es que se da un seguimiento detallado de las acciones por cada eje de la política, da una invitación para la participación a sectores por miembros del sector privado. eh, También participa como un representante en las reuniones de consejo, de gestión, y elabora la confección de informes por semestre. Esto para darle al Poder Ejecutivo, pues, rendiciones. Y por último, también está la gestión local y de región.
de la política. Esto es un poco que va de la mano con conocer ciertos casos de familias, el impacto positivo de la vida de las familias, luego del beneficio también va un poco detallado a los diferentes tipos de construcción según la condición y según también la necesidad de las familias o del asentamiento humano. Por ejemplo, son personas adultas mayores, son personas con algún tipo de discapacidad, de condición. Entonces, esto es un poco sobre la gestión y demás. El modelo de seguimiento y evaluación de esta política muestra un diseño adecuado en términos generales, pero sí presenta varias deficiencias que requieren una atención clara para asegurar una efectividad y eficiencia. La falta específica de los métodos de seguimiento utilizados por el MIVA y el INVO causa muchas ambigüedades entre las instituciones y causa que las responsabilidades y la implementación de esta política se vea retrasada. Se establece una periodicidad eh, de un año que tienen que ser llevada a cabo por el INVO y el MIVA, pero aquí hay una falta notable de especificación en cuanto a los métodos de seguimiento que cada uno tiene que hacer. De igual manera, en la cadena de resultados, aunque visualmente se ve que está correcta, no establece vínculos claros con los objetos generales de la política. También el plazo para la evaluación de esta política no se encuentra relativamente definido. Se menciona de un informe se llama 20 años de política nacional de vivienda y asentamientos humanos, que se elabora al cumplirse el horizonte de la política, ¿verdad? Este informe es emitido por el Consejo de Gestión de la Política y dirigido por el el presidente de la República, entre otros. También se establece uno de 10 años a mitad de plazo. Este, lo que más se detecta es la falta de un enfoque metodológico claro que pueda llevar a una evaluación más eficiente de la política. Y también la incapacidad de realizar ajustes oportunos en el tiempo de su implementación. Y como siguiente punto tendríamos entonces el tema del plan de acción sobre la política pública. Para esto es importante iniciar diciendo que, de acuerdo con mi plan citado del 2016, el plan de acción de la política es un proceso que implementa la política pública y orienta el accionar hacia los resultados esperados, en el cual se consideran los temas prioritarios, no como una sumatoria, sino como prioridad y énfasis. Específicamente, el plan de acción se define como, citando textualmente igualmente, el instrumento mediante el cual las instituciones definen objetivos, acciones, indicadores y metas que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo y donde se estiman recursos requeridos. Entonces, el siguiente es un ejemplo de un plan de acción y sus componentes. Respecto, entonces, sobre nuestra política pública. Siguiendo con el plan de acción de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, hayamos fuertemente consolidado un objetivo y un impacto en concreto. Es un tema a destacar sobre la política pública de las que estamos hablando, reiterando eso. Conlleva entonces, citando textualmente el objetivo de esta política, el plan de acción de la política, entre paréntesis ahí, un replanteamiento del rol del Estado en el cual el control del mercado de vivienda en sus relaciones con las familias, la comunidad y el sector privado provocará cambios operativos, culturales y ambientales en las intervenciones y, finalmente, en la naturaleza misma de los asentamientos humanos. Ahora bien, la Política Nacional de Vivienda resulta de un exhaustivo análisis sobre la realidad de vivienda en el territorio nacional, considerando también el funcionamiento y evaluando los cambios normativos del sistema financiero para la vivienda.
Para la exposición de este punto, se presenta una lista con datos extraídos de la propia política de vivienda, abordando los ejes presentados por dicha política, que son los que se reflejan en la pantalla. Iniciando porque esta política toma en cuenta 5 ejes fundamentales, partiendo del político administrativo, cuyo objetivo es crear el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Vivienda, que operará bajo la dirección del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, para que integralmente vincule y coordine las políticas, planes, programas, proyectos, acciones, estrategias e intervenciones públicas y privadas en materia de ordenamiento territorial y de vivienda de todos los estratos socioeconómicos, propiciando la participación activa de todos los actores sociales. El indicador para este eje entonces es el sector de ordenamiento territorial y vivienda funcionando eficientemente y satisfacción de la ciudadanía, según medición de encuestas de percepción elaborada y aplicada por el ente evaluador externo de la política. La meta de este eje es incrementar y diversificar la capacidad del sistema financiero. Como segundo eje tenemos el sociocultural, cuyo objetivo es generar en cada comunidad un hábitat inclusivo, participativo y seguro, mediante la planificación, el diseño y la ejecución de estrategias de intervención que contemplen el enfoque de derechos para revitalizar la integración y la cohesión social de los proyectos de vivienda. El indicador de este segundo eje es la cohesión social medida mediante la encuesta de percepción elaborada para los proyectos de vivienda aplicada por el ente evaluador externo. La meta de este eje es un hábitat inclusivo, seguro y que contemple las necesidades culturales, étnicas, de género y accesibilidad a diferentes grupos de población. Como tercer eje está el físico-espacial, cuyo objetivo es desarrollar asentamientos humanos congruentes con su entorno natural, incluyendo edificaciones, espacios abiertos, infraestructura de servicios y equipamiento físico para reducir el déficit habitacional. El indicador de este mismo es el porcentaje de reducción del déficit habitacional para el año 2030, que es el plazo al que está establecido esta política, con respecto a la línea del año base, que es el año 2012. La meta de dicho indicador es proponer incrementar el acceso a asentamientos humanos que integren de manera coordinada las funciones de residencia, producción económica y acceso a servicios que se requieren para su pleno desarrollo, pero principalmente reducir el déficit habitacional. Como cuarto eje está el ambiental, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de asentamientos humanos en sitios seguros y en su función de sostenibilidad, incrementando la capacidad para atender eficazmente las emergencias y promoviendo el empleo de materias constructivas amigables con el ambiente, el ahorro de energía, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción en producción de desechos sólidos del sector de vivienda. Cabe recalcar que esta política pública contempla factores como el cambio climático. El indicador de dicho eje es el porcentaje de reubicación de familias que habiten en zonas de riesgo declaradas por la Comisión Nacional de Emergencia en comparación con el año base definido, que sería el año 2012. La meta de este indicador entonces es proponer que una sociedad costarricense desarrolle asentamientos humanos establecidos en sitios que no presentan riesgo ni amenaza, que incrementen su sostenibilidad ambiental y contribuyan con las estrategias sobre el cambio climático. Y el último eje sería el financiero económico, cuyo objetivo es fortalecer el sistema financiero nacional de vivienda mediante la aplicación de instrumentos económicos y financieros novedosos para renovar su capacidad de gestión en recursos hacia la obtención de una vivienda adecuada. Su indicador sería el aumento porcentual anual de las operaciones formalizadas en el sistema financiero nacional de vivienda, atribuirle a instrumentos económicos y financieros novedosos. La meta es se desea incrementar y diversificar, la capacidad del sistema financiero, como ya antes mencioné, con el fin de lograr un aumento en los recursos financieros disponibles para la gestión y el desarrollo de vivienda. Asimismo, se estipula la cultura de ahorro familiar para facilitar su acceso. En síntesis de la parte del plan de acción, en cuanto a recursos, la Política Nacional de Vivienda, reconociendo una competencia exclusiva del Estado de garantizar el goce de la vivienda a su población, parte de la disposición de un presupuesto público exclusivo para el tema de vivienda. Asimismo, se crea la Unidad de Gestión para la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, Unidad de Gestión,
y otra para la política de ordenamiento territorial, que van a funcionar entonces como un sistema de información junto a especialistas en el tema, que se tomarían como recursos humanos, que a su vez fungen como comisión técnica, siendo el responsable principal el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En esta línea, la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos cumple parcialmente con los 10 pasos establecidos por el MIDEPLAN para la creación de un efectivo plan de acción. Esto a raíz de que si bien la política cuenta con aspectos como un objetivo claro que responde al porqué de la política pública bien definido, carece de plazos claros respecto a la evaluación de implementación de sus acciones mencionadas. Aún así, pese a lo mencionado, debe recalcarse que ha logrado cumplir de forma gradual con los objetivos propuestos. No obstante, sigue siendo necesario establecer plazos claros. En tanto puntos como establecer responsables claros, la política de vivienda logra establecer claros responsables, llegando a crear comisiones afines al tema. A modo de cierre, entonces, tenemos las conclusiones. Y como podemos ver, la política pública abarca pues diversos eh, sectores o involucra a diversas instituciones que hacen fortalecer la política pública. No obstante, ya escucharon, nosotros tenemos algunas eh, condiciones de mejora que podrían participar en la política pública. Creemos también que es una política necesaria que se tiene que seguir implementando en el país a lo largo y ancho, sobre todo para seguir dando pues, igualdad y acceso a la vivienda y demás. Entonces, para nosotros ha sido un gusto realmente poder investigar un poco sobre esta política pública y nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.